El rincón olvidado de la red. Yoshmi tenía 19 años, y desde que era pequeño, el mundo de lo desconocido había sido su refugio. Vivía en una casa modesta en las afueras de la ciudad, un lugar donde las calles se quedaban silenciosas muy temprano y las luces de las farolas parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse para siempre. Para él, las historias de terror no eran solo entretenimiento, eran una forma de entender ese vacío que a veces sentía en el pecho, esa sensación de que había cosas que nadie contaba, verdades que se escondían entre las sombras de la realidad. Pasaba horas navegando por internet, buscando relatos, vídeos y foros donde se hablaba de sucesos extraños, apocalipsis imaginarios, invasiones que nunca ocurrieron y misterios que nadie había logrado resolver. Le gustaba sentir ese escalofrío que le recorría la espalda, esa mezcla de miedo y fascinación que le hacía sentir vivo, como si por fin estuviera tocando algo real en un mundo que a veces le parecía demasiado aburrido y predecible. Con él vivían dos personas que eran todo su mundo: Leo, su mejor amigo desde la infancia, un chico alegre, práctico y muy escéptico, que siempre le decía que esas historias solo eran inventos para llamar la atención, y que no debía darles tanta importancia. Leo siempre estaba ahí para sacarlo de sus ensoñaciones, para recordarle que la vida real estaba fuera de las pantallas. Y estaba Mireia, su prima, de 18 años, una chica reservada, de mirada profunda y pocas palabras, que solía sentarse en silencio junto a él mientras veía sus vídeos, y aunque no lo decía, Yoshmi sabía que ella también sentía esa misma curiosidad por lo desconocido, esa pequeña chispa de temor y asombro que los unía sin necesidad de hablarlo. Eran su familia, su apoyo, y él los quería más que a nada, pero había una parte de él que siempre se había sentido sola, una parte que nadie más podía entender. La noche en que todo cambió, llovía con fuerza. El sonido del agua golpeando contra las ventanas llenaba toda la casa, y el viento silbaba entre los árboles como si fuera una voz que intentara decir algo que nadie podía entender. Yoshmi estaba frente a su computadora, como siempre, buscando algo nuevo. Ya había visto casi todo lo que había en los canales que seguía: relatos de mundos destruidos, hordas de muertos vivientes, leyendas urbanas de todos los rincones del mundo. Pero esa noche, nada le parecía suficiente. Sentía que le faltaba algo, algo que le hiciera sentir ese mismo escalofrío de antes, algo que le llegara hasta el alma y le hiciera sentir que por fin estaba encontrando lo que siempre había estado buscando, aunque no supiera exactamente qué era. Fue entonces cuando apareció. En los resultados de búsqueda, entre enlaces conocidos y vídeos que ya había visto 1000 veces, había uno que no se parecía a nada. Su nombre era una secuencia confusa de números y letras, sin ningún sentido aparente, como si alguien hubiera tecleado al azar. La miniatura era completamente negra, sin imágenes, sin texto, sin nada que indicara de qué trataba. Lo más extraño de todo era la información que aparecía debajo: solo 3 reproducciones, ningún comentario, y una fecha de publicación de hacía más de 12 años. Hacía tanto tiempo, y sin embargo, seguía ahí, escondido entre millones de contenidos, como si hubiera estado esperando solo a él, como si el universo mismo hubiera guardado ese secreto hasta que él estuviera listo para encontrarlo. Leo, ven, mira esto, llamó, sin apartar la vista de la pantalla. Su voz sonó más baja de lo que quería, casi un susurro, como si tuviera miedo de que alguien más lo escuchara. Leo se acercó desde la habitación contigua, donde estaba jugando un videojuego, y miró la pantalla con indiferencia. ¿Qué tiene? Seguro es un vídeo viejo que nadie encontró, o una broma de alguien que se aburría hace años. No le des vueltas, Yoshmi, ya sabes que en internet hay de todo, la mayoría son tonterías. Pero Yoshmi no podía dejar de mirarlo. Había algo en ese enlace que le llamaba, una atracción extraña, como si un hilo invisible lo estuviera tirando hacia él, desde la pantalla, desde el pasado, desde un lugar que no podía imaginar. Sentía que si no lo abría, se arrepentiría para siempre. Como si fuera la única oportunidad de descubrir la verdad que siempre había estado ahí, oculta a los ojos de todos los demás. No sé, se siente diferente, murmuró, y antes de que Leo pudiera decir nada más, hizo clic. La pantalla se quedó negra durante unos segundos eternos. No hubo música, ni efectos de sonido,
ni imágenes. Solo oscuridad absoluta, tan profunda que parecía que la pantalla se había apagado por completo, o que se había abierto un agujero hacia otro mundo. Pero luego, una voz empezó a hablar. No era una voz normal. Era grave, ronca, como si hubiera estado guardada durante siglos en un lugar húmedo y cerrado, como si saliera de debajo de la tierra o de las profundidades del mar. No sonaba como las voces de los narradores habituales, que intentaban dar miedo con tonos exagerados o efectos electrónicos. Esta voz sonaba real. Demasiado real. Y lo que contaba hizo que la sangre de Yosmi se helara en las venas, y que su corazón empezara a latir tan fuerte que podía escucharlo en sus propios oídos. Hablaba de un lugar llamado el Rincón Olvidado. No era un lugar que estuviera en ningún mapa, ni en ningún libro, ni en ninguna historia conocida. Era un espacio que existía entre las grietas del mundo real, entre los huecos que dejan las cosas que la gente deja de recordar. Allí iban a parar los nombres que nadie pronuncia más, los recuerdos que se borran poco a poco de la mente, los objetos que se pierden y nunca se encuentran. Pero también iban otras cosas, los miedos que nadie se atreve a confesar, los secretos que se llevan a la tumba, los deseos oscuros que se esconden en lo más profundo del corazón, esas partes de nosotros mismos que rechazamos y tratamos de olvidar para siempre. Todo lo que la humanidad rechaza, todo lo que se intenta borrar de la existencia, termina allí. Y lo que habitaba en ese lugar no eran cosas, sino seres hechos de esa misma esencia, seres que se alimentaban de la memoria de las personas, que esperaban a que alguien se atreviera a buscarles, a que alguien recordara su existencia para poder salir de allí, para volver a ser parte del mundo. Mientras escuchaba, Yosmi sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. La voz no contaba una historia cualquiera, hablaba de él. Mencionaba cosas que nadie sabía. El miedo que tenía desde niño a estar solo en la oscuridad, el secreto que nunca le había dicho a nadie, ese momento de debilidad que intentaba borrar de su memoria cada noche antes de dormir, ese sentimiento de que no pertenecía a este mundo, que siempre había sido diferente. Cosas que ni siquiera Leo ni Mireia conocían, cosas que él mismo apenas se atrevía a pensar. Era como si esa voz hubiera estado dentro de su cabeza todo este tiempo, observándolo, estudiándolo, esperando el momento justo para hablarle y decirle lo que él siempre había sabido en el fondo de su alma. «Apágalo, Yosmi», gritó Leo, golpeando suavemente la mesa con la mano, con voz alterada. «Eso es una locura, no puedes creer nada de esto. Es solo una forma de manipularte, apágalo ya». Pero Yosmi no se movió. Sus ojos estaban fijos en la pantalla negra, y sus manos temblaban sobre el teclado, como si hubiera perdido el control de su propio cuerpo. Cuando la voz se calló, hubo un silencio que pareció durar horas, un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Y entonces, unas letras blancas, pequeñas y sencillas, aparecieron lentamente en la pantalla, como si alguien las estuviera escribiendo letra por letra en ese momento. «Tú sabes cómo llegar. Porque ya llevas parte de ese lugar dentro de ti». La pantalla se apagó sola unos segundos después, como si nunca hubiera habido nada allí. Yosmi se quedó allí, inmóvil, con la mirada perdida en la oscuridad de la pantalla apagada. Sentía que todo su mundo se había tambaleado, que la línea entre la realidad y las historias que tanto le gustaban se había desvanecido de golpe, y que ahora estaba frente a una verdad que le asustaba y al mismo tiempo le atraía más que nada en el mundo. Mireia, que había escuchado todo desde la puerta, se acercó despacio y le puso una mano en el hombro. Su tacto era suave, pero Yosmi lo sintió frío como el hielo, como si viniera de otro lugar. «¿Estás bien?», le preguntó, con voz suave pero muy preocupada. «Estás muy pálido, parece que has visto un fantasma, o algo peor». «Es que», empezó a decir él, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta, como si se hubiera olvidado de cómo hablar. Todo lo que dijo, es como si me conociera mejor que yo mismo. Como si supiera quién soy realmente, lo que llevo dentro. Son solo palabras, Yosmi, insistió Leo, aunque su voz ya no sonaba tan segura como antes, y sus ojos mostraban una pequeña sombra de miedo. Los que hacen estas historias saben qué decir para que cualquiera sienta que le están hablando a él. Es un truco psicológico, nada más. No te dejes engañar, pero Yosmi no podía creerlo.
Durante los días siguientes, esa sensación no desapareció, sino que fue creciendo, convirtiéndose en una sombra que lo seguía a todas partes, que se metía en sus pensamientos y no lo dejaba en paz ni un solo momento. Intentó buscar el vídeo de nuevo, pero ya no estaba. No aparecía en ninguna búsqueda, ni siquiera cuando usaba las mismas palabras exactas que había visto en el nombre. Era como si nunca hubiera existido, como si hubiera sido solo un sueño, pero Yosmi sabía que no. Lo había visto, lo había escuchado, y esas palabras se habían grabado a fuego en su mente, para siempre. Empezó a cambiar, poco a poco, pero de forma evidente. Dejó de sonreír tanto, pasaba más tiempo encerrado en su habitación, y cuando salía, parecía estar mirando algo que nadie más podía ver, algo que estaba justo detrás de las cosas, o en las sombras. Sus ojos, que antes eran brillantes y curiosos, se volvieron oscuros y lejanos, como si estuviera siempre pensando en algo que nadie más entendía, algo que lo consumía por dentro. Tenía pesadillas todas las noches, soñaba con pasillos interminables llenos de objetos olvidados, con voces que le llamaban por su nombre, con sombras que se acercaban lentamente, diciéndole que ya era hora de irse con ellos, que ya no tenía nada que hacer en este mundo. En los sueños, siempre le decían lo mismo: tú perteneces aquí, Yosmi. Tú siempre has pertenecido aquí. Leo y Mireia estaban desesperados. Intentaron hablar con él, decirle que todo estaba en su imaginación, llevarlo a pasear, distraerlo con cosas que antes le gustaban, pero nada funcionaba. Era como si una parte de él ya no estuviera allí, como si se hubiera ido poco a poco, dejando solo el cuerpo vacío, una cáscara de lo que había sido antes. Tenemos que hacer algo, le dijo Mireia a Leo una tarde, con lágrimas en los ojos, con la voz rota por la tristeza y el miedo. Ya no es el mismo. Esa cosa se lo está llevando, y no sé qué pasará si seguimos así. Siento que lo vamos a perder para siempre. Lo sé, respondió Leo, y por primera vez, su voz se quebró, y también le salieron lágrimas. Pero no sé cómo sacarlo de esto. Él cree que es real, y nada de lo que digamos le hará cambiar de opinión. Es como si hubiera cerrado la puerta para nosotros, y no pudiéramos entrar. La noche en que sucedió todo, volvió a llover fuerte, igual que aquella primera noche. El viento rugía con fuerza, golpeando las paredes de la casa, y las sombras en las paredes parecían cobrar vida propia, moviéndose como si fueran dedos largos y delgados que intentaban agarrar algo. Yosmi se despertó de repente, sobresaltado, con el corazón a 1000 por hora. No había soñado esta vez, había escuchado la voz. Era la misma voz grave y profunda, pero esta vez no venía de la computadora, ni de su cabeza. Venía de fuera, de la calle, clara y nítida, llamándolo solo por su nombre: Yosmi, ven, te estamos esperando. Ya es la hora. Se levantó de la cama sin hacer ruido, como si estuviera en un sueño. Sus pies se movían solos, como si supieran exactamente hacia dónde ir, como si alguien los estuviera guiando desde lejos. Se vistió despacio, sin pensar en nada más que en esa voz, que seguía llamándolo, cada vez más fuerte, cada vez más cerca, prometiéndole todo lo que siempre había querido: paz, comprensión, un lugar donde no se sintiera solo nunca más. Cuando salió de su habitación, miró por última vez hacia donde dormían Leo y Mireia, y sintió una punzada de dolor en el pecho, un dolor tan fuerte que le costó respirar. Sabía que lo que iba a hacer les haría daño, que los dejaría solos, que los rompería el corazón. Pero al mismo tiempo, sentía que no tenía elección. Era como si algo más fuerte que él lo estuviera empujando, algo que había estado ahí desde siempre, esperando este momento, esperando a que él estuviera listo para irse. Salió de la casa y se adentró en la oscuridad. Las calles que conocía también parecían haber cambiado. Las casas estaban oscuras y silenciosas, como si nadie viviera allí desde hacía años, como si el tiempo se hubiera detenido. Las farolas parpadeaban con una luz pálida y débil, que apenas iluminaba el camino, y el camino que recorría se alargaba más y más, como si las calles se hubieran estirado para llevarlo más rápido a su destino, como si todo el mundo estuviera ayudándolo a llegar allí. La voz no dejaba de hablarle, contándole cosas sobre ese lugar, sobre lo que le esperaba allí,
sobre cómo por fin encontraría lo que siempre había estado buscando, un sitio donde nadie lo juzgara, donde todos sus secretos serían conocidos y aceptados, donde nunca se sentiría solo ni diferente. Llegó al viejo parque que estaba al final de la ciudad, un lugar abandonado desde hacía mucho tiempo, lleno de árboles altos y oscuros, de caminos cubiertos de hierba y bancos rotos que ya nadie usaba. Desde niño le gustaba ir allí, porque sentía que era un lugar fuera del tiempo, donde podía estar tranquilo, lejos de todo y de todos. Pero esa noche, el parque no era como siempre. Los árboles parecían más altos, sus ramas se entrelazaban formando una especie de techo oscuro que no dejaba. Pero esa noche, el parque no era como siempre. Los árboles parecían más altos, sus ramas se entrelazaban formando una especie de techo oscuro que no dejaba pasar ni un rayo de luz de la luna. El aire era frío y húmedo, tan denso que parecía que se podía masticar, y olía a polvo antiguo, a cosas guardadas durante años, a ese olor especial que tienen los lugares que nadie visita nunca más. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando las hojas y por la voz que seguía resonando en su cabeza, cada vez más cerca, más intensa. Y en el centro del parque, donde antes solo había césped y árboles viejos, había una puerta. Era una puerta imponente, hecha de una madera oscura y pesada que parecía absorber la poca luz que había a su alrededor. Tenía herrajes de metal oxidado, con formas retorcidas que parecían manos o rostros distorsionados, y una cerradura grande y antigua que brillaba con un resplandor tenue, como si estuviera viva. Lo más extraño era que no tenía marco, no estaba pegada a ninguna pared ni a ningún muro, simplemente estaba allí, plantada en medio de la tierra mojada, como si hubiera estado desde el principio de los tiempos, esperando solo a él. Yosmi se acercó despacio, paso a paso, sin sentir miedo, solo una sensación de certeza absoluta. Sabía que esa era la entrada. La puerta que había estado buscando toda su vida, aunque no se hubiera dado cuenta hasta esa noche. Al acercarse más, vio que la madera estaba cubierta de pequeños grabados, figuras que parecían personas, objetos, lugares, todo lo que alguna vez había existido y había sido olvidado. Y entre todos esos dibujos, vio su propio nombre, grabado con letras pequeñas y profundas, como si hubiera estado allí desde siempre. Yosmi. Escuchó que le gritaban detrás de él, entre el ruido de la lluvia y el viento. Eran Leo y Mireia, que se habían despertado al notar que no estaba en su habitación, y habían salido corriendo detrás de él, sin parar ni un segundo, empapados hasta los huesos, con las caras pálidas y los ojos llenos de lágrimas y miedo. No lo hagas, por favor. Eso no es real, vuelve con nosotros. Corrieron hacia él, intentando llegar antes de que tocara la puerta, pero para Yosmi parecía que se movían muy lento, como si el tiempo hubiera empezado a ir más despacio para ellos. Él se detuvo un instante y se volvió a mirarlos. Al verlos así, tan asustados, tan desesperados por salvarlo, sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Eran las personas que más quería en el mundo, los que siempre habían estado a su lado, los que lo conocían mejor que nadie y lo querían tal como era. Pero al mismo tiempo, sentía que no podía retroceder. Sentía que si se iba con ellos, estaría renunciando a la parte más profunda de sí mismo, a la verdad que siempre había estado ahí, esperando a ser descubierta. Aléjate de eso, Yosmi. Gritó Leo, llegando hasta él y agarrándole el brazo con fuerza, como si quisiera sacarlo de allí a la fuerza. No sabes qué hay detrás, puede ser peligroso, puede hacerte daño. Yosmi miró a su amigo a los ojos, y vio la angustia que había en ellos. Luego miró a Mireia, que estaba detrás de Leo, llorando en silencio, con las manos juntas como si estuviera rezando para que él cambiara de opinión. Una lágrima rodó por la mejilla de Yosmi, mezclándose con el agua de la lluvia que le caía por la cara. Ya es demasiado tarde, Leo, susurró, con una voz tan suave que apenas se escuchaba entre el ruido de la tormenta. Yo ya crucé esa puerta hace mucho tiempo, solo que no me di cuenta hasta ahora. Siempre he pertenecido a ese lugar, ¿sabes? Siempre me he sentido diferente, como si no encajara aquí, como si hubiera algo que me faltaba. Y ahora sé qué es. Se soltó suavemente del agarre de Leo, sin hacer fuerza, solo apartando su mano con ternura.
Luego se volvió hacia la puerta y levantó la mano derecha. Sus dedos temblaban un poco, no por miedo, sino por la emoción de por fin estar tan cerca de lo que siempre había buscado. Cuando tocó la madera fría, sintió una descarga eléctrica que le recorrió todo el cuerpo, desde la punta de los dedos hasta la cabeza. De repente, vio pasar por su mente toda su vida, cada momento feliz, cada momento triste, cada secreto, cada miedo, cada deseo. Vio todo lo que había sido, y todo lo que nunca sería. Y sintió una paz inmensa, como si por fin todo tuviera sentido. Empujó la puerta lentamente. No hizo ningún ruido, ni crujió, ni se resistió, se abrió con suavidad, como si hubiera estado esperando solo su toque. Del interior salió una luz pálida, azulada y fría, que iluminó todo el parque, y un aire que le heló hasta los huesos, un aire que olía a eternidad. Yosmi miró hacia adentro, y vio un mundo que no se parecía a nada de lo que conocía, pasillos infinitos llenos de estanterías que llegaban hasta el cielo, llenas de objetos de todos los tamaños y formas, de libros viejos, de fotografías, de cartas. Y entre todo eso, había sombras que se movían, figuras que lo miraban con ojos brillantes, que le sonreían con alegría, como si hubieran estado esperándolo desde hacía siglos. Miró a Leo y a Mireia por última vez, les sonrió con tristeza, y entró. En cuanto sus pies cruzaron el umbral, la puerta se cerró detrás de él con un golpe seco y definitivo, un sonido que resonó por todo el parque y que les heló la sangre a sus amigos. Corrieron hacia ella, golpearon la madera con todas sus fuerzas, gritaron su nombre hasta quedarse sin voz, lloraron, suplicaron, pero nada sucedió. La puerta estaba fría, dura, impenetrable, y no había ninguna cerradura por fuera, ni pomo, ni nada que permitiera abrirla. Y de repente, cuando levantaron la vista, se dieron cuenta de que la puerta ya no estaba. Solo había árboles oscuros y hierba alta, mojada por la lluvia, y el suelo mojado donde antes había estado plantada. Como si nunca hubiera existido nada allí, como si todo hubiera sido una ilusión, un sueño compartido por los tres. Volvieron a casa despacio, agarrados de la mano, empapados, tristes y confundidos. No sabían qué hacer ni a quién contarle lo que había pasado. Sabían que nadie les creería, que les dirían que estaban locos, que se les había ido la cabeza por estar viendo esas historias todo el tiempo. La policía buscó a Yosmi durante semanas, recorrieron toda la ciudad, preguntaron a todos los vecinos, revisaron cada rincón, pero nunca encontraron ni rastro de él. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, como si nunca hubiera nacido. Con el paso del tiempo, la gente empezó a olvidarlo, dejaron de preguntar por él, dejaron de mencionar su nombre, como pasa con casi todo en la vida. Pero Leo y Mireia nunca lo olvidaron. Nunca olvidaron esa noche, nunca olvidaron la puerta, nunca olvidaron la mirada de Yosmi antes de entrar, ni sus últimas palabras. Y dejaron de buscar historias de terror, dejaron de ver vídeos extraños, porque sabían que había cosas en el mundo que eran mucho más aterradoras que cualquier ficción, cosas que podían llevárselo todo sin dejar rastro. Pasaron los años, y la vida siguió su curso. Leo y Mireia crecieron, siguieron adelante, pero siempre llevaron esa herida en el corazón, ese vacío que nadie podía llenar. Hasta que un día, mucho tiempo después, Leo estaba frente a su computadora, trabajando tarde en la noche. De repente, apareció una notificación en la pantalla, un vídeo de YouTube que se había añadido a una lista que tenía guardada desde hacía años, la lista que había sido de Yosmi. El nombre del vídeo era una secuencia de números y letras sin sentido, igual que el que había encontrado aquella noche. La miniatura era completamente negra. Y tenía solo 2 reproducciones. El corazón de Leo empezó a latir muy fuerte, tan fuerte que pensó que se le saldría por la boca. Sabía lo que era, sabía quién lo había puesto allí. Con manos temblorosas, hizo clic. La pantalla se quedó negra unos segundos, igual que antes. Luego, la voz empezó a hablar. Era una voz que conocía muy bien, la voz de Yosmi, pero cambiada, más profunda, más fría, más antigua, como si hubiera pasado siglos desde la última vez que la escuchó. Contaba su historia, cómo había llegado al rincón olvidado, cómo había encontrado su lugar,
como ahora vivía allí entre todos los recuerdos y las cosas olvidadas, como se había convertido en parte de ese mundo, en uno de los seres que habitaban allí. Leo, dijo la voz, y al escuchar su nombre, Leo sintió que se le helaba la sangre. Sé que estás ahí. Sé que me has estado esperando todo este tiempo. Y sé que tú también llevas algo oscuro dentro, algo que nunca le has dicho a nadie, algo que siempre has escondido. Aquí nadie te juzga, Leo. Aquí todo es aceptado, todo es recordado, nada se olvida. Te estoy esperando. Y a Mireia también. Pronto nos volveremos a ver. El vídeo terminó, y apareció un mensaje escrito en letras blancas y pequeñas: el rincón olvidado siempre tiene sitio para más. Solo tienes que saber cómo buscarlo. Leo cerró la computadora de golpe, se levantó de un salto y corrió hacia la habitación de Mireia. Ella ya estaba despierta, sentada en su cama, llorando, mirando hacia la ventana, porque también lo había escuchado. También había recibido el mismo mensaje, en sus sueños, en sus pensamientos, en el silencio de la noche. Nunca volvieron a hablar de eso con nadie. Nunca le contaron a nadie lo que habían visto ni lo que habían escuchado. Pero sabían la verdad. Sabían que Yosmi seguía ahí, en ese lugar oscuro y misterioso, esperándolos, llamándolos suavemente, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Y a veces, cuando están solos en casa, o cuando llueve fuerte como aquella noche, juran que pueden escuchar su voz, que les susurra al oído, suave y persistente. Venid, os estoy esperando, y nadie más ha vuelto a encontrar ese vídeo desde entonces. Los pocos que han oído hablar de él dicen que es solo una leyenda, una historia inventada para asustar a la gente. Pero Leo y Mireia saben que es real. Saben que el rincón olvidado existe, que está ahí, entre las grietas del mundo, esperando a que alguien más se atreva a buscarlo, a que alguien más se atreva a cruzar la puerta. Y sobre todo, saben que Yosmi sigue allí, esperando pacientemente, porque sabe que tarde o temprano, todos terminamos olvidados de alguna forma. Y todos terminamos